del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y siendo las 14:17 del día 4 de junio del año en curso, me permito dar por iniciada la 10ª sesión pública extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral, con sede en el municipio de Santiago Ixcuintla, en la modalidad presencial. Le solicito a la Secretaría del Consejo Municipal Electoral proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, declarar el quórum legal. Buenas tardes a la integración del Consejo Municipal Electoral. Voy a proceder a pasar lista, nombrando a cada uno de ustedes y agradeciéndoles que en el momento en que escuchen su nombre me indiquen que se encuentran presentes. Consejeras y consejero electorales. Consejera presidenta del Consejo Municipal Electoral, licenciada Rosa Maza Luz de Altamirano Navarro. Presente. Consejerías electorales. Ingeniera Joana Leticia Jacobo Montiel. Presente. Licenciada Katia María Renco. Presente. Ingeniera Marena Lisbeth Arano Soltero. Presente. Consejero electoral. Licenciado Luis Paul Montes. Presente. Representaciones de los partidos políticos. Partido Acción Nacional. Ciudadana Fernanda Jocelyn Rubalcaba Paredes. Partido Revolucionario Institucional. Licenciado Diego López Torres. Partido de la Revolución Democrática. Arquitecto Carlos Arturo Morales Márquez. Partido del Trabajo. Licenciada Viridiana Judith Santos de Luna. Partido Verde Ecologista de México. Licenciada María Elena Martínez Rodríguez. Presente. Partido Movimiento Ciudadano. Licenciado Joel Isaret Díaz Alférez. Partido Moreno. Licenciado Irving Ávila Mireles. Presente. Partido Nueva Alianza Nayarit. Licenciado Luis Omar Uriel Rodríguez. Presente. Partido Movimiento Levántate para Nayarit. Ciudadano José Alberto Ambrosio Jara. Presente. Partido Fuerza por México Nayarit. Licenciado Edgar Alfredo García Carrillo. Presente. Partido Redes Sociales Progresistas Nayarit. Licenciado Diego Faustino Cordero Rivera. Doy cuenta, presidenta del Consejo Municipal, que para efectos de esta sesión pública extraordinaria existe una asistencia inicial de 17 integrantes de este Consejo Municipal Electoral, incluyendo la del aula. Por lo que, en términos del artículo 10, fracción tercera y 21 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias, Secretaría. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada válidamente la 10ª sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla. Asimismo, conjuntamente en el artículo 7, numeral primero, fracción 28 del citado reglamento de sesiones, designo a la consejera Marena Lisbeth Arano Soltero para que me supla conduciendo la sesión en caso de que ocurra alguna eventualidad que implique mi ausencia. Asimismo, con la finalidad de agilizar el desarrollo de la sesión, se le instruye Secretaría para que realice las votaciones de forma económica en términos del artículo 38, numeral primero del reglamento de sesiones. Dicho lo anterior, le solicito, Secretaría, continúe con el desarrollo de esta sesión, por favor. De conformidad con el artículo 23 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, procede el análisis, discusión y, en su causa, aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto del orden del día.
Gracias, Secretaría. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto del orden del día circulado para esta sesión. ¿Alguien desea participar? En virtud de no haber intervenciones, le solicito a la Secretaría someta en votación económica la aprobación del referido orden del día. Consejeras y consejero electoral, en términos del artículo 38, numeral primero, del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto a votación económica la aprobación del orden del día circulado para esta sesión. Por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral. Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulte en votación económica si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente en términos del artículo 24 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Por favor, Secretaría, proceda a formular en votación económica la consulta sobre la dispensa que propone. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y así entrar directamente a la consideración de los mismos. En ese sentido, en términos del artículo 24, numeral primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales. Por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación del análisis de la presidenta del Consejo Municipal Electoral de Santiago de Ixtla sobre el estado que guardan los paquetes electorales y las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas. Del día de la jornada electoral, yo en función de aquellas que son susceptibles de ser sometidas a recuento. Análisis de la presidencia del Consejo Municipal Electoral de Santiago de Ixtla sobre el estado que guardan los paquetes electorales y las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral en función de aquellas que son susceptibles de ser sometidas a recuento, con fundamento en los artículos 41, base Una vez realizada la compulsa de datos en el sistema de actas del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se obtiene que los paquetes y actas de escrutinio y cómputo susceptibles de recuento son las siguientes. Son las que ya les dio la licenciada de la mañana, todos los números de las casillas, todas las tienen, ¿verdad? Ahorita que se las entregue, por favor. Sí, es que el licenciado no vino en la mañana a la reunión de trabajo, pero ya tienen todos los números y se los entregamos enseguida. Gracias, Secretaría. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el análisis
integrantes de este Consejo Municipal, se pone a su consideración el análisis rendido por si alguien desea hacer uso de la voz. Presidenta, gracias. Nada más, si me pueden regalar una copia de su informe. Sí, ¿cómo? Si vienen a hacer el privado, Todo está considerado, todas las que manifestaron están todos. En virtud de lo anterior, le solicito, Secretaría, que continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla, por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales legales. Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral e integrantes de este Consejo Municipal Electoral. Hago del conocimiento que se recibieron observaciones al proyecto referido por parte de la representante del Partido Verde Ecologista de México, licenciada Marilena Martínez Rodríguez, y se agrega la casilla 436 básica en la edición de regiduría de marcación 3 al listado de casillas a recuento. Gracias, Secretaría. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto del acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? ¿Podemos avanzar para agregar la 436 básica? La causal para agregar la casilla 436 básica es que no se tiene ni acta PREP ni acta en el sistema de nosotros. Sí, continuamos. Le solicito, Secretaría, somete en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla, por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales legales. Por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Consejera Presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral. Doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos previstos por el artículo 44, numeral 1 del reglamento de sesiones del Consejo Municipal, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla, por el que se autoriza la creación e integración de grupos de trabajo y en su caso puntos de recuento, y se determina su instalación para el inicio inmediato de los cómputos de manera simultánea al cotejo de actas que se realizará en el pleno del Consejo Municipal Electoral. Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral e integrantes de este Consejo Municipal. Hago del conocimiento que no se recibieron observaciones al proyecto referido.
Gracias, Secretaría. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito, Secretaría, somete en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete a votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixtla, por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento, y se determina su instalación para el inicio inmediato de cómputo de manera simultánea al cotejo de actas que se realizará en el pleno del Consejo Municipal Electoral. Por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Consejera Presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral primero del reglamento de sesiones del Consejo Municipal, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y, en este caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixtla, por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán en el recuento de votos y asignación de funciones en razón de la casilla cuya votación sea objeto de recuento por alguna de las causales, así como de las previsiones de los puntos de recuento a instalarse en cada grupo de trabajo. Consejera Presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago el conocimiento que no se recibieron observaciones al proyecto de ley. Gracias, Secretaría. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito a la Secretaría somete en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete a votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixtla, por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán en el recuento de votos y asignación de funciones en razón de las casillas cuya votación sea objeto de recuento por alguna de las causales, así como de los puntos de recuento a instalarse en cada grupo. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Consejera Presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral primero del reglamento de sesiones del Consejo Municipal, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Señora Presidenta, me permito dar cuenta por un error involuntario que omitiría el siguiente punto del día, que era el sexto punto. Entonces vamos a retomar el sexto punto, que es el relativo al análisis, discusión y en caso de aprobación de acuerdo del Consejo Municipal.
El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixtla, por el que se habilitan los escenarios de cómputo y espacios para la instalación de grupos de trabajo y en su caso de puntos de recuento. Este es el sexto punto. Consejera Presidenta, integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago conocimiento que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, Secretaría. Y en razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito, Secretaría, somete en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejero electoral, en términos del artículo 38, numeral primero, del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixtla, por el que se habilitan los escenarios de cómputos y los espacios para la instalación de grupos de trabajo y en su caso puntos de recuento. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Consejera Presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral primero del reglamento de sesiones del Consejo Municipal, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en las instalaciones del Consejo Municipal Electoral, en las que se realizará el recuento total o parcial del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixtla. Consejera Presidenta e integrantes de este Consejo Municipal, hago de conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, Secretaría. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe y le solicito, Secretaría, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe de la Presidencia del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixtla sobre los resultados del procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de partidos políticos ante los grupos de trabajo. Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral e integrantes de este Consejo Municipal, hago de conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, Secretaría. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe y le solicito, Secretaría, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Informo, Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión, siendo las 14 horas con 41 minutos del día 4 de junio de 2024, doy por clausurada la 10ª sesión pública extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral
agradeciéndoles su presencia. Que tengan una excelente tarde.